Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en su carrera de Derecho. Un programa de corte académico, vuelve nuevamente a sus televisores, a sus pantallas, con un tema que es absolutamente necesario conversarlo, analizarlo y conocer seguramente cuáles han sido las razones para que el pueblo se haya pronunciado luego de los resultados obtenidos. Por eso el programa se llama La Consulta Popular y sus resultados. Quien nos va a acompañar en esta noche como invitado es precisamente una persona que tiene sus títulos de licenciado en periodista, es abogado de los tribunales y juzgados de la República, especialista en el mundo académico de diseño curricular y es magíster en Derecho Constitucional, Político y Administrativo. Ha desempeñado funciones de concejal de Cantón Manta, director de Asesoría Jurídica del Congreso Nacional, director de Autoridad Portuaria de Manta, diputado principal por Manabí, presidente fundador de la Asociación de Atuneros del Ecuador, profesor investigador en la Universidad Julián de Manta y miembro de la Asociación de Justicia Constitucional. Ha sido expositor por estos títulos obtenidos, por estos conocimientos obtenidos en muchos congresos internacionales representando precisamente al foro ecuatoriano. Tiene publicaciones respecto de obras jurídicas y publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Nuestro invitado es precisamente el doctor Francisco Velázquez García. Y como siempre, el programa nos acompaña nuestro querido amigo, el doctor Alberto Vélez, a quien le damos la bienvenida, y luego a nuestro invitado. Un placer estar con ustedes, estimados televidentes. El referéndum, hace apenas 9 días, aún los resultados se están conversando, se están dialogando. Hay muchas cosas que establecer y para eso lo hacemos precisamente con el experto y con alguien que conoce a plenitud sobre esta temática, el doctor Francisco Velázquez García. Un placer compartir con ustedes, distinguidos amigos. Gracias, Alberto. Querido Francisco Velázquez, un gusto. Gracias por participar en este programa Hablamos Derecho. Buenas noches. Satisfacción, como siempre, compartir estos temas tan importantes en la orientación del ciudadano. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya entramos de lleno para ganar el tiempo respecto al programa en sí, ¿no? La consulta popular y sus resultados. Pues el Ecuador entero ha observado que las preguntas que hizo el presidente de la República han tenido una respuesta mayoritaria, en este caso, sobre el sí. Sí a las 7 preguntas realizadas. ¿Cree que esto realmente es suficiente como para llamar que ha existido una holgura suficiente? Es decir, ese resultado 70-30, 65-35, aún todavía no hay un dato preciso porque las dos corrientes, las dos vertientes que han estado prácticamente abanderados de esta consulta, unos por el sí y otros por el no, sostienen que ese es más o menos el margen. ¿Eso será realmente suficiente para lo que esperaba el país y para lo que esperaba el gobierno? En democracia directa, a través de la consulta popular donde se genera el plebiscito, el referéndum y la revocatoria de mandato, los resultados y los esquemas en la organización de este proceso democrático serán siempre insuficientes. No se cubre todas las expectativas, pero hay un indicador que refiere a que el porcentaje de esta consulta, de las 11 que hemos tenido desde el año 78, ¿no? En que regresamos ya a 79, con la aprobación precisamente del proyecto de constitución del 78, que convocaron al electorado en esos años que escoja cuál de las dos constituciones, la del 45 o la del 78, y mayoritariamente se votó por la del 78. Ha transcurrido 11 consultas hasta la del domingo 4 y siempre hay un vacío de satisfacción plena, pero sí un indicador de referencia porcentual como la actual, en el sentido que es 70-30. Esa diferencia marca una definición de apoyo a quien dirige el Estado ecuatoriano. Pero esa satisfacción, Pancho, es, diríamos, peculiar en todos estos otros procesos en cuanto a que la
particularidad que tuvo esto, puesto que nadie ha gobernado por 10 años, nadie, o digamos en los otros procesos tampoco se encontró una disyuntiva tan especial de que habiendo sido elegido por una misma organización política, luego se rompe en esa línea. Este tipo de circunstancias tan especiales podrían generar tal vez otro análisis como que el de los anteriores, en las anteriores consultas populares. Esta es una consulta muy especial, con otras características, porque el poder desgasta. Más aún cuando quien está al frente del poder se vuelve controvertido, polémico, una persona que asumió la totalidad del control del Estado, que controló la función del Estado. Y eso va desgastando la imagen. Puede ser que ese presidente cumplió determinadas acciones, pero el desgaste principal de él fue la confrontación, que abrió muchos espacios de resistencia, de polémica. Y eso es lo que actualmente vemos. Primero, el respaldo del presidente Moreno, que tiene un estilo político diferente, consensuado, de diálogo, de serenidad, de propuestas sociales humanas. A un esquema durante 10 años que fue muy distinto. La agresividad, la polémica, el enfrentamiento y hasta ciertas actitudes de prepotencia y antidemocráticas. Con el control del Estado se atropella el principio de legitimidad y de legalidad y se afecta lógicamente la institucionalidad. Cuando se maneja un gobierno con grupitos o grupúsculos, el deterioro es eminente y es lo que ha pasado hoy. Le voy a interrumpir a nuestro compañero Alberto Vélez, tal vez porque le correspondería hacer la inquietud, pero dado lo que usted menciona, Pancho, ese estilo diferente entre el exmandatario y el actual mandatario, ¿no le debió haber generado tal vez un mayor porcentaje de aceptación o de respuesta favorable a la consulta popular? Es que la consulta popular es la reacción del ciudadano. Los partidos y movimientos políticos contrarios a una tesis también aportaron muy poco. Creo que el presidente Moreno trabaja con un equipo de la burocracia que viene del periodo anterior. Y en la provincia de Manabí justamente es evidente, y creo que lo vamos a conversar más adelante. Pero el presidente Lenín Moreno tiene casi el 80% de aceptación ciudadana. Pero en la consulta solo se contabilizan los votos válidos y posiblemente por ahí se filtraron muchos votos nulos por querer votar de una u otra manera, porque todavía nos falta mucha cultura política electoral. Doctor, si usted me lo permite, entonces hay varias lecturas de todo lo que hemos escuchado a lo largo de este programa acerca del referéndum, acerca de la consulta popular. Una de ellas, como usted bien lo ha señalado, que esto se trata de un espaldarazo a la gestión del presidente Moreno y todo lo que ha podido realizar a través del diálogo. Por otra parte, también estamos hablando de un rechazo al expresidente Correa. ¿En qué medida el Ecuador se nutre de esta experiencia y en qué medida el presidente Moreno podrá seguir aglutinando a todas estas fuerzas antaño opositoras para conducirlas de manera que puedan resultar en transformadoras también de lo que el país necesita y quiere para un futuro próximo? Un porcentaje de la población electoral se pronunció ya con el carácter personal, de afectos y desafectos, a favor de Correa, a favor del presidente Moreno. No hubo un análisis metodológico, pragmático, razonable. El gran grueso de la población electoral fue a votar sí o no por estas dos tendencias. Sin una lectura desmenuzada de las preguntas, ¿verdad? Nadie podría entender cómo se va a las urnas a examinar en la papeleta y en los anexos el contenido de amplísimas preguntas. Porque el éxito de una consulta popular son 2 o 3 preguntas, no más, y muy claramente. Puntuales. Pero acá teníamos preguntas de plebiscito y preguntas de referéndum. Vaya usted, pregúntele al pueblo si entiende qué es esta definición y estas diferencias, no lo va a entender. Entonces lo más fácil y práctico es, yo estoy con Correa o yo estoy con Moreno. Y como Moreno tiene una imagen nacional de aceptación, entonces ahí se ve esa marcadísima diferencia.
¿Era votar a favor de Lenín Moreno o a favor de Correa? Así se polarizó la cosa. Y de las propuestas. Mire usted que hay propuestas que inducen a la sensibilidad, como por ejemplo la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. ¿Qué persona con razonamiento estaría en contra de esta pregunta? ¿Quién va a estar a favor de una reelección indefinida en un país democrático como el nuestro, que ya venía con un desgaste de 10 años anteriores? Entonces, esas preguntas fueron bien elaboradas en la coyuntura que se necesitaba tener el éxito en la respuesta. Que se diga que se manipuló, que se indujo, pero son las preguntas que al pueblo le correspondió pronunciarse. Pancho, tú definías a Lenín Moreno como un hombre conciliador, de diálogo, y pues claro, lo hemos visto los ecuatorianos dialogando con los diversos sectores, su equipo económico, su equipo político, pues el equipo del área de comercio, empresarial, han estado en diálogo permanente. Y obviamente ese diálogo recogía puntualizaciones para llegar a la consulta popular. Se ha realizado la consulta popular y entonces ya surgen los pronunciamientos de todos estos sectores que han dialogado con el presidente Moreno de que es hora de definiciones, de que es necesario que se aterrice en acciones. ¿Crees que en realidad podamos ya verificar, ver, palpar acciones o seguirá posiblemente este mismo sistema de diálogos, de análisis y obviamente el país con la terrible inquietud de decir nada se concreta? La herramienta democrática, que es el respaldo al presidente Moreno, es que debe entender el presidente que tiene abonado el camino para ejecutar las acciones que precisa el pueblo ecuatoriano, en lo económico, administrativo, político y en otras actividades. Pero el presidente Moreno está obligado a abrir el abanico, no solamente gobernar. Primero, que tiene que desburocratizar el aparataje del Estado. Tenemos que simplificar, tenemos que dar las facilidades a la inversión nacional extranjera, tenemos que reducir los trámites. Muchos dicen y allá también vamos, porque el 85% de los burócratas que comenzó el periodo presidencial del presidente Moreno son de la época de Correa. Y eso es lo que está haciendo paulatinamente. Y tendrá que separarse de los funcionarios de todo nivel que vienen impuestos desde el Correato. Y abrir el abanico, lo entiendo, es que gobierne con el resto de los ciudadanos ameritadísimos que existen en todo el Ecuador. No hay que gobernar solo con el centralismo. No podemos continuar con esa película de siempre. El centralismo y la burocracia nos absorbe como Estado, como país, nos frena, nos limita. Crece una región en perjuicio de otro. Mire usted esa barbaridad que se ha cometido aquí en Manabí con el puerto de transferencia internacional de carga, como siempre se lo proporcionó. De repente aparece el puerto de Pozorja. No es que no tienen derecho de desarrollarse, pero lo primero es primero. Doctor, si usted me permite, la moratoria política en todo caso se ha terminado y el presidente Moreno sabe que tiene que comenzar a gobernar. Gobernar no solamente es conciliar, eso es importante, por supuesto. Dentro de las 5 Cs de liderazgo efectivo están allí: capacitar, comprometer, controlar, conducir, conciliar, por supuesto que sí. Pero se tienen que tomar medidas ya transformacionales que hagan que el Ecuador sea un mejor lugar para vivir, en el cual pues, los pobres tengan ese espacio que merecen, donde se asigne la vivienda que fue prometida en el proceso electoral. Pero allí me cabe una pregunta y un interrogante fundamental. ¿Cuál es ese, señores televidentes, señor doctor? Es que los partidos antaño de oposición han dado pues su beneplácito, han dado su apoyo al presidente Moreno. ¿Querrán aquellos partidos participación dentro del gobierno o entregaron esta participación como un cheque en blanco? ¿En qué medida puede afectar esto a la gobernabilidad plena a la que tiene derecho el presidente Moreno? Los espacios de participación política posiblemente tendrán
alguna decisión o acuerdos, que eso no se va a conocer nunca. Pero si los partidos políticos colaboran en la democracia representativa y participativa, que escojan sus mejores ciudadanos, hombres y mujeres, que sí los hay en partidos y movimientos en el Ecuador. Pero si de lo contrario se vuelve a manejar con egoísmo y con grupos, de nada nos va a servir el éxito que puede tener el resultado electoral. Ya el presidente Moreno debe diseñar un plan estratégico de desarrollo de las políticas públicas que nacen del principio de solidaridad, como lo dice la Constitución. Entonces, hacer la obra pública, sí. Buscar exenciones tributarias, es bueno. Que venga el capital extranjero, que venga el capital también nacional, pero regularizando y protegiendo ese capital de inversión que va a generar progreso, bienestar, trabajo. No podemos nosotros seguir con políticas equivocadas como en su momento se las implementó. Por ejemplo, estos famosos acuerdos en que desestimularon la inversión, las famosas salvaguardias y una serie de situaciones que no encajan en la lógica moderna de la economía de estos siglos, de este siglo. Perfecto, Francisco Velázquez. Vamos a irnos a unos anuncios institucionales y al regresar seguiremos comentando sobre lo que significó los resultados de esta consulta popular y también, pues básicamente, lo que ocurrió en Managua. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este segundo segmento en el tema la consulta popular y sus resultados en el programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio. Nuestro invitado, Francisco Velázquez García, y estábamos comentando precisamente los resultados de carácter nacional. Y una de las preguntas precisamente que recibió mayoritariamente la respuesta del sí es la oportunidad para que el presidente de la República pueda cambiar, sustituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por otros, en cuyo caso la Asamblea Nacional tiene que escoger de 7 ternas que enviará el presidente de la República a dicho órgano legislativo. En esa medida, ¿cuáles deberían ser, Pancho, los primeros pasos que deba hacer el presidente para tener un Consejo de Participación Ciudadana que no responda a sus intereses, sino que responda a los intereses del Ecuador, que busca que exista en las diferentes funciones públicas
y a través de los diferentes funcionarios de los órganos de control, una verdadera actitud de ecuatoriano que combata la corrupción y que busque eficiencia precisamente en los servicios públicos como parte de la responsabilidad estatal. Una vez que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados de la consulta popular en el registro oficial, el presidente en 15 días a 30 días puede presentar un proyecto ante la Asamblea Nacional para que se cambie la ley y luego él presente la terna respectiva para que la Asamblea designe a los miembros que integrarán, los 7 miembros que integrarán el Consejo de Transición, que estarán en funciones hasta marzo del 2019. Pero hoy es que vuelvo a repetir la frase inicial, abrir el abanico, donde se integre ese consejo con personas idóneas, con solvencia moral, con experticias, que tenemos mujeres y hombres en el Ecuador con esos perfiles, para que integren ese organismo que dé seguridad, equilibrio, equidad, porque ya no se puede seguir manejando el Estado con el favoritismo de grupos. ¿Cómo es posible que hayamos tenido un contralor que ahora está prófugo? Y tantos años. Una vergonzosa relación que digo en este caso. No, creo que hay que buscar nuevas alternativas. Por primera vez en la historia, ¿no? Hay nombres de personas que pueden integrar. Lo que yo no veo bien, y se los digo con toda mi sinceridad, es que en el 2019 se vaya a elegir mediante el voto popular a los integrantes por 5 años de este organismo. Pudiera ser que en el camino, porque la elección es pero muy difícil, personas que vayan a promocionarse solos, sin el respaldo de partidos políticos, sería como casi algo difícil. Yo lo que veo es que como que se estaría encaminando a la conformación de una asamblea constituyente, que es una teoría necesaria como para que se pueda plasmar a la realidad a efectos de eliminar la estructura del Estado con ese famoso función de control y transparencia social y como brazo armado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que sería necesario revisar, inclusive ir un poco más allá de eliminar la función de transparencia y control social. Es mi criterio. Correcto. Entonces, por haber sido inoficiosa. Pero para ello, entonces el camino... Tenemos que reformar la Constitución e ir a una consulta popular para convocar a una constituyente, como determina la actual Constitución. Pero lógicamente ya estamos con la Constitución. Correcto. Tenemos que aplicar lo que dice. Como que un tiempito para ir comenzando a debatir y desde la academia ir también siendo un altisonante para que en las instancias gubernamentales y sobre todo presidente de la Asamblea se pueda ir teniendo como un sumo esto de la Asamblea Constituyente. Es que este tiene que ser un organismo, mientras exista, de transparencia, de credibilidad, de confianza, que nos dé la seguridad jurídica. Hasta ahí está bien, pero más adelante hay que pensar. La academia tiene que hacer presencia para viabilizar la forma en que se los debe de escoger, porque a través de la inscripción y la participación del voto del ciudadano, nadie sabrá a quién se está realmente escogiendo, porque podemos inscribirnos miles de personas. Correcto. ¿Cree usted entonces que se quedó corta la pregunta? ¿Cree usted que en este referéndum debió haberse preguntado más bien por la desaparición de este Consejo de Participación Ciudadana? Eso por una parte. Y dadas las fichas como están en el tablero y ante el impedimento de reelección, pasando a lo segundo, ¿cómo cambia este espectro electoral y cómo cambia un poco la mentalidad de quienes estaban queriendo ser candidatos y de pronto se ven frustrados también ya con esta decisión del pueblo? Bueno, el pueblo se ha pronunciado como soberano, máxima expresión de democracia, que tendrá vigencia a partir de la Constitución 2008. Se le cerró el paso definitivamente y no hay vuelta atrás, porque solo una nueva consulta que revoque lo resuelto podrá ser posible. Mientras tanto, los que tenían ese proyecto de volver a participar y más los que querían eternizarse en el poder,
lamentablemente nunca contaron con la habilidad democrática del pueblo que se pronunció en contra de esas pretensiones. Fue muy hábil el presidente Moreno entonces al plantear esta consulta. ¿Jugó las cartas que debió haber jugado en el momento oportuno? Sí, creo que fue una coyuntura muy necesaria, que fue elaborado, como lo hablamos anteriormente, con una suspicacia, pero con una buena intención democrática, por la patria. No hay peor cuña que la del propio palo, ¿verdad? Lamentablemente, acá se aplicó eso. No podemos dejar de mencionar, en este caso, Pancho, mencionar un nombre. El expresidente Rafael Vicente Correa Delgado. Se abanderó del no. Y con ello consolidó un bloque de 30 asambleístas fieles a su postura. El resto lo abandonaron. Ese porcentaje que obtuvo, unos dicen 30, otros dicen 35, al final, pues podría ser que en realidad con ese porcentaje, aunque perdió la consulta, significa que ha ganado él al consolidar un porcentaje de aparente ecuatoriano, o dicho de otra manera, esa votación del no por la consulta popular es realmente de él, le pertenece a él, o significa de que muchas personas votaron no porque partidos de la derecha también como que se apoderaron de que esa era la consulta de ellos y entonces en rechazo a la derecha ecuatoriana también se sumaron al votar no. Eso es muy relativo, porque también el no tiene nada que ver con los afectos del presidente Correa. Muchas personas pensando votar sí, votaban no porque no entendieron las preguntas. Y he conversado con muchas personas. Luego, es un porcentaje que tiene el expresidente Correa dentro de esos 30 o 35%, porque algo él debe tener después de 10 años. Se desgastó mucho, pero le queda algo por las obras que de una u otra manera son o no valoradas por determinado sector ciudadano. Porque no todo es malo en un gobierno. Hay cosas que ameritan su reconocimiento. Pero el poder político que tenía él fue minimizado y queda un grupo de asambleístas que no se sabe más adelante qué orientación van a tener ellos. Sea para cuestionar o sea por una oposición ciega o para colaborar con la democracia y por el país, que se cambie de actitud, porque ahí tenemos que esperar la reacción y comportamiento de estos asambleístas. Doctor, ¿usted ve al expresidente Correa como un actor político activo en el mediano o en el corto plazo? ¿Cree que él retorne para buscar una nueva posición política que le permita tener palestra y tener micrófono? Considero que él posiblemente desde el extranjero va a mantener un programa. Parece que él pretende seguir activando políticamente, buscando un movimiento político, mantener los grupos de afectos a él, pero es muy difícil que desde afuera se mantenga una imagen política. El único que pudo hacer esto en la historia del país fue el doctor Velasco Ibarra, 5 veces presidente. Pero él tenía otro carisma, otra forma de llegar al pueblo. Hombre honesto además. Otra manera de ser como persona. Jamás creó polémicas, jamás creó este ambiente de controversias y que afectó a la unidad nacional en gran parte. Bien, Pancho, lo hemos mirado desde el contexto nacional, los resultados de esta consulta. Sin embargo, Manabí tuvo una votación que ha generado, ha despertado comentarios respecto de estos resultados, ¿no? Es decir, Manabí dio una visión nacional que puede ser calificada desde diversas perspectivas, ¿no? La una, que somos absolutamente autónomos, que razonamos nuestro voto. Para otros puede ser que ha sido por pasión a favor de un expresidente, bueno, cualquiera que fuere, pero Manabí es la única provincia en el Ecuador donde el no gana. ¿Cuál es ese criterio que tienes respecto de este resultado? Bueno, el no ganó en 3 preguntas, las 2, las 3 y las 6. Las propuestas que pero esto es... La propuesta del no. Abanderado del no. Este comportamiento político electoral deviene
del aprecio, la estimación, lo que se considere una vinculación entre el expresidente Correa y el ciudadano Manaví. Manaví aparece en el mapa político como un reducto del correato. Pero como el presidente Moreno no tiene un equipo político propio, directo, y todavía en la función pública, en Manaví, todos, la mayoría, son de la época del expresidente Correa. Era lógico que en ese ambiente él no iba a tener presencia por la ineficacia, por la ineficiencia del quehacer político de quienes, desde las instituciones públicas, de las organizaciones barriales, no se han desprendido de esa vinculación del correato. Y ese es un mensaje para el presidente Lenín Moreno. Yo, si fuera él, hoy día cancelaba todo. Y reestructuraba una visión política diferente, de provincia, de país. Pudo también señalarse que no fue bien orientada la campaña por el sí, o como dices tú, pudiera ser que este equipo de personas que están en el gobierno han sido desleales con la propuesta del presidente Moreno y se han manejado por el criterio de lo que fue el expresidente de la República. Mire, yo siempre digo, y perdóname la expresión, las ideologías políticas fueron cosas del pasado. Ahora es el oportunismo, el arribismo, la viveza criolla. Cómo yo me cuadro, cómo yo me siento. Es decir, con las pretensiones personales. Por eso es que aquí en Manaví sigue prevaleciendo en un porcentaje la aceptación y respaldo al presidente Correa, al expresidente Correa. Pero sí, el presidente Moreno visualiza diferente, forma una estructura política, vigoriza la existente, entonces Manaví será administrada por personas directamente seleccionadas por él, con otra mentalidad, porque es difícil cambiarle el chip a una persona que ha estado 10 años obnubilado dentro de la famosa Revolución Ciudadana y cambiarlo a otra programación de servicio público. Es muy difícil. Doctor, hay un hecho que marca un hito. Indefectiblemente, se lo mire por donde se lo mire, que es el terremoto terrible, trágico del 16 de abril. Se dice, y mucho se comentó en Manaví a través de todos los medios, que los recursos de la ayuda que venía de todos los sectores fue mal empleada, fue mal utilizada. Sin embargo, ahora he escuchado asimismo en muchas entrevistas que la gente dice que fue la acción post-terremoto del presidente Correa la que le asigna esa votación tan importante en Manaví. ¿Cómo entender entonces que hubieron quejas abiertas de todos los sectores sociales importantes en nuestro medio, hablando de que el terremoto fue un despropósito en cuanto al manejo de fondos, y por otra parte ahora se dice que se vota por la obra post-terremoto? ¿Qué ocurre? El terremoto fue una tragedia, pero más tragedia fue no saber invertir adecuadamente ese dinero que llegó dentro y fuera del país. Recorramos nomás los sectores afectados en Manta, Puerto Viejo, en otros sectores. Es una verdadera situación de lástima, de pena, de vergüenza, ver que esas ciudades, esos espacios de las ciudades siguen igual que al día siguiente del terremoto. ¿Dónde está la plata? Decía Valdimir Álvarez. ¿Dónde está la plata? ¿Cómo la manejaron? Eso es una tragedia. Perfecto, gracias Pancho por tu respuesta. Nos vamos a otros servicios institucionales para regresar en el tercer segmento analizando o continuar con este análisis de la consulta popular y los resultados específicamente de Manaví. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
Fin de espacio publicitario. Volvemos en este tercer segmento con nuestro invitado Francisco Velázquez. El tema del programa Hablamos Derecho, la consulta popular y sus resultados. Y estábamos ya analizando en este segundo, y vamos a hacerlo en el tercer segmento, los resultados en Manabí. El día domingo, el 4 de febrero, los medios de comunicación nacional, con sus panelistas, ya vislumbraban un resultado negativo aparentemente a la propuesta del presidente de la República. Es decir, que los resultados por el no se veían, diríamos, muy altos y que efectivamente pues tuvieron varios cantones en los que tuvieron sí y otros no, pero al final de cuentas en Manabí, en las tres preguntas que el presidente Correa, abanderado del no, venía sosteniendo, es decir, que tuvo éxito esta propuesta por el no en estas tres preguntas. Y fuimos objeto, como manavitas, de una serie de comentarios que, pues al calor de los resultados, a la pasión que significa un proceso electoral, en este caso una consulta, pues genera a veces adjetivos no adecuados y no correctos. Frente a ello, la posición de un constitucionalista, un hombre de derechos humanos, un internacionalista como Pancho Velázquez, ¿podría tal vez considerarlos adecuados o inapropiados? El voto del ciudadano muchas veces es impredecible. Y el común de ese electorado se volvió impredecible cuando el pronunciamiento es mayoritario a favor de temas que generan una reflexión de la conciencia, como por ejemplo la imprescriptibilidad. En la conciencia democrática no puede caber una reelección indefinida, por ejemplo. La muerte civil a los corruptos. ¿Cómo entendemos esto? Que gran parte de la población de Manabí votó en contra del sí porque estaba diciendo no, es decir, a favor de estas tres preguntas que estamos analizando y que nos parece un contrasentido de una realidad y comportamiento de las personas. Pero también se puede decir que hay grupos o sectores que no entendieron bien las preguntas. Otros se dejaron llevar porque en la época del expresidente Correa se estableció el bono, se aumentó el bono. Otros que se hicieron planes de casas, de construcción. En fin, cualquier cosa que se le hizo ver como una especie de compensación del electorado hacia el expresidente Correa tenía que llegar hasta allá. Porque, por ejemplo, la afiliación obligatoria de las domésticas, de toda persona, de la gratuidad de los servicios públicos básicos, por lo menos salud, educación. El trabajador rural también. Y toda la incorporación del gran grueso de la población rural. Esos elementos sociales y humanos, la gente los ha tenido guardados y los revierte como una especie de gratitud. Pero políticamente, el actual presidente tiene que cambiar una acción de servicio, reforzar todo y cambiar una estructura partidista en el entorno del gobierno. Y las condiciones económicas tal vez del país ya no le permitirían cumplir con todo este tipo de digamos, de leyes de carácter social a las que usted se refiere. Capaz que como que ya se llenó el tanque, ya no hay cómo hacer más por ellos. ¿Podría eso afectar entonces en la credibilidad de la imagen del gobierno? El presidente tiene un grave problema, la situación económica del país y desarrollar los macroproyectos. Mire usted, en Manta se regaló prácticamente a una empresa extranjera 40 años la administración del puerto. Agunza, creo que es necesario que se revise ese contrato y la empresa Autoridad Portuaria que firmó el mismo es la que tiene que declarar la nulidad de ese contrato. Podría ir por la lesividad más bien. Posiblemente, todas las alternativas jurídicas. El famoso proyecto Manta-Manaos. Fue un fracaso, una ilusión. Fueron a viajar y viajaron muchos.
Ahora a la refinería del Pacífico llegó un grupo de inversionistas extranjeros y nacionales con el presidente. Ya no en la proyección y cuantificación de 20.000 millones, sino de 5.000 millones. Nadie se abanderó de estos argumentos en esta campaña electoral. Lamentablemente, mis queridos amigos y queridos amigos, Manabí no tiene liderazgo, ni tiene presencia política. Mire usted, prefectos y alcaldes, todos estaban con el expresidente Correa. Ahora no se vio esa presencia, muy disimulada, muy a distancia del sí. Sin quererse ¿Qué comprometer. podemos hacer nosotros sin Manabí? No tenemos una presencia en la Asamblea. Ahora, doctor, permítame algo, un análisis que creo que es necesario hacer en este momento. Las redes sociales, los periódicos, las radios, acabaron con el ciudadano Manabí. Despotricaron contra nosotros diciendo que éramos ignorantes, que no teníamos calidad intelectual para razonar un voto. Y usted ha señalado algunas particularidades que hicieron que Manabí votase como un voto de gratitud contra el nefasto expresidente Correa. ¿Cómo leer estas críticas de esta situación cuando creo que los pueblos tienen una capacidad de autodeterminarse, más allá de que tomen decisiones equivocadas o no? ¿Es aceptable esta crítica mediática respecto de Manabí, tildándonos como nos han tildado? Lamentablemente es producto de una campaña de desmejoramiento de la capacidad intelectual del manabita y política más que todo. Porque nuestra presencia legislativa, que siempre estuvieron al lado del expresidente Correa, hoy al lado del presidente Lenín Moreno, pierden credibilidad, porque no se saben con quién están y por qué están ahora en una posición diferente. Entonces, si el ciudadano votó de la manera que lo hizo, será su responsabilidad histórica. Será quien mañana pasado pueda o no recibir la dimensión de una obra pública a la cual tienen derecho y una obligación del gobierno. Pero el gobierno, si no maneja las finanzas públicas, si no estabiliza su economía, si no prioriza sus inversiones y sus recursos, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el Ecuador miles de servidores públicos jubilados no se las haya pagado? Docentes no se las haya pagado. Con los 300 millones de dólares claro, tenían para solucionar todo esto. Del fondo de reconstrucción. Le retiran esos 300 millones, después al apuro lo devuelven. Pero ya hay ahí una malversación y distracción de fondos públicos que ahí amerita una sanción. Pero que sobre todo, mirando el tema de este programa, ¿no? Los resultados, pudo haber incidido también en ese rechazo a la consulta por la utilización de esos millones de dólares, Mire, 300 millones de dólares. La gente se asustó, se preocupó. Mucha gente pensaba que ya el seguro quebraba, que ya no había posibilidad de pagar sus pensiones. Y eso fue justamente un error político muy visible. ¿Pero por qué? Porque no todo el mundo puede estar en política. Hay muchos que quieren estar en política, pero no lo pueden estar, porque no tienen una formación, no tienen un sentido amplio, entender la realidad de la sociedad desde abajo hacia arriba. Y el burócrata muchas veces mira de arriba y hacia arriba, no hacia abajo. Entonces le dan unas soluciones como esta al presidente para encontrar recursos, cuando hay otras alternativas, pero no meterle la mano a un organismo público que tiene funciones específicas, y es la plata de todos los afiliados. Eso causó un efecto negativo hacia la simpatía o apoyo al presidente Moreno. Lo que no podemos negar bajo ningún concepto es que el correísmo tuvo un triunfo en Manabí en las 3 preguntas, que fueron la propuesta de ellos. En esas condiciones, los analistas políticos, los dirigentes políticos, llegamos a una conclusión de que el correísmo tiene un feudo aquí en Manabí, que tiene un bastión. ¿Cómo podría influir este porcentaje, este apoyo al presidente Correa, si hoy ya no tiene un partido político? Y aunque lo llegara a buscar, creo que el tiempo es muy corto para lograr construir o conseguir un nuevo partido político. ¿Cómo podría influir esto en las elecciones seccionales, en el caso específico de Manabí, para febrero del 2019? Mire, el expresidente Correa tiene un voto cautivo, natural aquí en Manabí. Poquísima incidencia tienen los alcaldes y prefectos y legisladores.
poquísima incidencia en ese otro. Ese es un voto personal en un 90% y más del presidente Correa, la simpatía, el carisma, posiblemente el compromiso. Pero la votación del 16 de marzo del 2019, perdón, sí, así fue resuelto. va justamente a determinar qué peso político porcentual va a tener lo que actualmente representó el no, que era el abanderado, el economista Correa. ¿Cómo lo puede endosar? ¿Bajo qué argumentos? ¿Bajo qué organización política? En determinadas circunstancias el voto no es endosable. Pero lógicamente depende si alcanza a tener un movimiento político. Pensemos nuevo. que no lo alcanza. ¿A Hay varias organizaciones políticas que hasta el día de hoy no pueden ¿A quién le hacer? va a endosar esos votos aquí en Manabí? Tendrá que escogerse un candidato que también tenga base propia. Doctor, ahí surge una preocupación, si usted me permite. Siendo esto, como muy bien ha señalado el señor doctor Marcelo Farfán, el último bastión del correísmo, ¿acaso será que autoridades provinciales que se han enriquecido, de eso no cabe duda, puedan simplemente jugar a proponerse en otra opción política y aprovechando, han estado identificadas con el correísmo, y aprovechando este momento político y sabiendo que hay ese caudal de votos importante, se pongan en otro lugar simplemente para recibir ese acopio de votos y seguir y perpetuarse de alguna otra forma en el poder y en esa máquina de hacer dinero que a veces representa la administración pública? No descarto esa posibilidad, porque ya es un juego que se ha venido practicando en estos últimos años, el acomodo, el arribismo y viva la patria. Es decir, sin escrúpulos, sin decencia política y sin nada. Sin mínima ética política. Así es. Por eso decía, eso es cosa del pasado. Tuvieron problemas, pero había por lo menos una firmeza y convencimiento y convicciones. Hoy no, la ideología ya no existe. ¿Y qué puede hacer? Usted es un académico, usted labora en la ULIAN. Este programa incluso también es un programa de la universidad, de la academia. ¿Cómo lograr entonces hacer que los jóvenes crean en el accionar político? Las encuestas señalan que los jóvenes en el 80% repudian ejercer ese legítimo derecho a accionar políticamente. ¿Cómo lograr que se pueda generar un cambio en estos jóvenes? En este 80%, según los resultados de la revista Vistazo, para que se pueda incorporar a la vida política, si la decencia es lo que menos tiene la actividad política, y lo hemos visto en el Ecuador en estos últimos meses, con este rompimiento, por decirle, en una organización política que ha venido gobernando el país por más de 10 años. A los jóvenes se les reconoce derechos específicos en esta Constitución, pero la juventud está intrascendente en la política y en la vida pública. Todos los días, en la aula universitaria, promuevo e incentivo que vayan a la política, que se formen para ser políticos, con conciencia, con conocimiento, con valores, porque de nada nos sirve talentosos estudiantes si no tienen valores, si no tienen la formación integral. Y les digo, la política, como decía Aristóteles, es una ciencia. La ciencia es mala por los malos políticos. Y porque cuando ustedes, que son los jóvenes, no van a ese escenario, entonces seguirán los mediocres, los arribistas, los oportunistas, y después no nos quejemos que tenemos malos representantes en la función pública. Doctor, y no hay liderazgo en los jóvenes. ¿Quién recibe la antorcha? Tenemos viejas personalidades políticas que han hecho un largo trabajo, mucho esfuerzo en la provincia. Es malo decirlo teniendo la presencia de él, pero el doctor Marcelo Farfán ha estado presente en la política de esta provincia permanentemente. Pero ¿a quién entrega este tipo de personalidades políticas el testigo? ¿A quién entrega la antorcha para continuar si no hay liderazgo en los muchachos y los jóvenes? Porque no ha habido el relevo generacional, no hay la cultura, no hay la motivación, no hay la preparación, no hay escuela política. Cuando en un Estado se absorben todos los poderes y la voz es única de un semi-endiosado, no permite el crecimiento de nadie, porque el que va creciendo lo van desplazando. Ese es el peligro del narcisismo político que ha existido en nuestro país y en muchos gobiernos y en muchos estados. Por eso que la juventud tiene que prepararse con mayor solvencia moral, ética y de formación y conocimiento. Y nosotros tenemos que orientarlos y motivarlos para que vayan por ese cauce.
Perfecto, Pancho, nos vamos a un último corte, un último anuncio institucional y regresaremos para poder tocar un tema interesante que es ahora el tema del día. Y ya lo veremos al regresar. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este último segmento con nuestro invitado Francisco Velázquez García. Pancho, algo que golpeó al Ecuador entero a los 2 días de la consulta, es decir, el día martes 6, fue la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en solicitarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que adopte medidas cautelares contra el Ecuador por efecto de que el cambio en la composición de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social afectaría no necesariamente a los derechos de esos miembros que conforman actualmente este Consejo, sino a la institucionalidad del país. Argumento poco creíble, puesto que la institucionalidad se va a mantener y obviamente lo que cambia es precisamente las personas que cumplen esas funciones de consejero. Frente a ello, ¿cuál es el papel que debe tomar fuertemente el Ecuador para evitar que esto pueda empañar los resultados de una consulta popular que decidió mayoritariamente sustituir a esos miembros del Consejo de Participación? Ecuador es un estado parte de estos organismos internacionales y lamentablemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recepta una denuncia de alguna persona inconforme del Consejo de Participación y la Comisión para mí se excede, se extralimita en sus atribuciones y plantea a la Corte Penal Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte las medidas cautelares. ¿En qué consiste? En que se declare la nulidad posiblemente de esa pregunta de la consulta popular. Eso es absurdo, eso es imposible, es improcedente, porque nosotros como Estado soberano fue la participación legitimada del pueblo que se pronunció a favor de la terminación de funciones de todos los integrantes del Consejo. Eso no lo puede cambiar ningún organismo internacional. ¿Sería la teoría de los hechos consumados? Claro, ¿por qué? Porque ya nosotros tenemos la consulta y vendría una medida posterior a ello. Claro. Entonces, la libre determinación de los pueblos es un principio universal
que está en el derecho internacional público. No puede afectarse a la voluntad expresada en la soberanía popular. Eso le da la legalidad y la legitimidad. Con respeto se puede recibir una comunicación de estos organismos internacionales y dar una respuesta bien argumentada, sostenida en derecho internacional, para que no prospere una atribución que para mí es excesiva. Doctor, ¿cree entonces usted que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en alguna medida estuvo desinformada, se le planteó un requerimiento y no investigaron, no profundizaron, no analizaron a conciencia cómo son los hechos dentro del contexto del respeto a la autodeterminación que, como usted bien lo dijo, es básico y no puede tocarse por ningún concepto universal? Para mí, dramatizaron la denuncia y la exageraron. Hicieron ver otro escenario, como que aquí en el Ecuador se está jugando una dictadura, se está implementando una dictadura que se hace lo que sea más bien lo contrario, en contra del derecho. Para mí por ahí va el asunto y creo que la Corte, al momento de una buena explicación argumentativa, va a dejar eso archivado. Eso no puede prosperar. ¿Y la agilidad con que resolvieron? Hay otros intereses ocultos ahí. De derechos humanos pasan 2 o 3 años para ser conocida por la Comisión. Duermen el sueño de los justos. Y en tan pocos días le dio trámite y solicita la medida cautelar. Para mí hubo la presión del expresidente Correa, de grupos cercanos a él que están todavía en el área de las relaciones diplomáticas. No nos olvidemos que el Ecuador prácticamente tiene un cuerpo diplomático, todos, que son parte del Correato. Entonces, por ahí esas coyunturas sirvieron para dramatizar y exagerar y poner un jaque mate posiblemente al Estado ecuatoriano, que no va a prosperar afortunadamente, porque en derecho internacional eso es violatorio a la libre autodeterminación de los pueblos. Perfecto, muchísimas gracias Francisco Velázquez García. Nos ha acompañado en este programa que su tema era precisamente el análisis de los resultados de la consulta popular tanto en el Ecuador como en Manabí. Así que un profundo agradecimiento, Francisco, y Alberto también a usted. Un placer siempre estar con ustedes, estimados televidentes. Este tema es vital, determinante y creo que nos ha esclarecido en gran medida sobre lo que ha ocurrido luego de esta consulta tan importante. Ustedes saquen sus conclusiones y nos veremos la próxima semana.